Iglesia, buen día, Dios les bendiga. Estamos contentos de que podamos celebrar juntos el nombre de nuestro Dios. Sabemos que Dios está aquí y también está en su casa, y juntos podemos exaltar su nombre, lo bueno que Él es, lo misericordioso, lo majestuoso, el Dios que cuida a sus hijos. Vamos. Que tu nombre es santo, que tu nombre es santificado también en casa, Señor. Nuestra familia, nuestro hogar, santifica tu nombre. Santo, eres santo, aleluya, Dios está aquí. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Dios está aquí, está aquí, Él es fiel,
nos acercamos a Cristo. Oh, Cristo, muéstrate. Oh, 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 Exaltamos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor. Muro rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiamos en tu promesa, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar Ese es nuestro Dios, en el desierto, el Dios de yo imposibles. creo en ti,
otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Podemos confiar en ti, que el Dios que lo hizo una vez lo hará de nuevo, un Dios fiel a sus promesas y a su palabra. Y en ti confiamos, Señor, tú eres nuestra esperanza. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y nos lleva más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, No alcanzo a comprender, no siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver Tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo.
venció. La muerte no pudo detenerte. Jesucristo triunfó y el velo rasgó y nos lleva más alto. Y nos lleva más alto. Vamos de Gloria en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria. En gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria, en gloria. Vamos de gloria en gloria, en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Tu gracia, Señor, ha cambiado nuestra vida. Tu gracia, por tu amor, tenemos un nuevo nombre y somos tus hijos. Somos redimidos por la sangre de Jesús y tenemos acceso al Padre. Jesús, Queremos ver tu rostro y majestad. por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos himno, himno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor Va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. la tumba venció. La muerte No pudo detenerte. Jesucristo triunfó y el velo rasgó y nos lleva más alto. Y nos lleva más alto. Vamos de gloria en gloria, en gloria. Jamás seré igual. Vamos más alto, más alto. más alto. Gracias que cambió Nuestro corazón. Vamos En gloria, en gloria. Vamos de gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos Más alto, más alto, más alto. Gracias que Cambió nuestro corazón. vamos En gloria, vamos en gloria, en gloria. Vamos más alto, más
alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Levantamos tu nombre, Señor, por tu sacrificio. Todo nuestro agradecimiento para ti, Señor, nuestra oración para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un nuevo nombre en ti, Señor. Tenemos identidad en ti. Somos tu propiedad. Somos tu pueblo. Somos tus hijos. Y podemos venir confiadamente a tu trono y llamarte nuestro Dios, nuestro papá, nuestro Señor. Y cuando estamos delante de ti, te podemos escuchar, te podemos ver, Señor. Se disipa toda duda, temor, toda confusión quizá que el mundo o las personas han creado en nosotros, Señor. Señor, se diluye ante tu palabra, ante lo que tú dices, Señor. Y nos llamas tus amados, tus pequeños, y demostraste tu amor como ese buen amigo, como ese buen Dios, dando tu propia vida, Jesús. Señor, nuestra misma vida no alcanzaría para agradecerte. Tu sacrificio, por tu sacrificio estamos aquí. Por tu sacrificio tenemos vida eterna. Tenemos una familia de la fe, tenemos una paternidad eterna y la paternidad del Padre, de nuestro Dios amoroso, que anhela la compañía de sus hijos y la comunión con su pueblo. A ti corremos y a ti acudimos, Señor, en el nombre de Jesús. Buenas tardes, familia, muchísimas gracias. Agradecerle primero a Dios por tenernos en cuenta, por hacer esta labor tan bonita que es ayudarnos en este proceso de descontaminación, de rehabilitación, para que podamos ser personas útiles a la sociedad. Les agradezco a la familia de la Iglesia Cruzada Cristiana. Realmente estoy agradecido por todo lo que hacen, por ayudarme a mí, a mi familia, que es ahora todos los muchachos con los que comparto esta solución de nuestro problema, que es la droga. Agradecerles porque esta cuarentena ha sido difícil para nosotros, ya que pues muchas veces contamos de pronto con escasos recursos de alimentación, y pues ustedes nos han ayudado y eso nos ha favorecido, nos ha prácticamente ayudado para también hacer un buen proceso. Agradezco también por habernos enviado esta cajita con mensajes bíblicos, puesto que también hay muchachos que necesitan más de alimentación física, alimentación espiritual. Agradecerle al pastor Isaías, al pastor Freddy, a todos los compañeros que han sido voluntarios también de la iglesia, que es nuestro lugar de oración, donde somos una familia, estamos unidos por esto
que es llegar a conocer lo bonito y lo hermoso que es Papá Dios. Agradecerles de todo corazón a todas estas personas que hacen esto posible, estas donaciones. Les pido de todo corazón que sigamos así orando, que sigan orando por mí, por mi familia, por estos muchachos que realmente tienen la intención y la actitud de cambiar. Dios los bendiga, los quiere mucho Cristian Ramírez y muchísimas gracias por todo lo que hacen por mí y mi familia. Iglesia, muy buen día, espero que hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros durante este tiempo. Han sido realmente semana a semana, cada fin de semana hemos disfrutado estos momentos de alabanza. Espero que usted también lo haya hecho y la hemos pasado realmente increíble. Hola amor, ¿cómo estás? Hola a todos, buen día. Espero estén muy bien. Estamos muy contentos de saludarlos de nuevo por este medio. Es una alegría muy grande volver a estar aquí frente a ustedes, o bueno, detrás de ustedes. No, frente a ustedes. Frente a ustedes. Detrás no estamos. Frente a ustedes, de verdad estoy muy feliz por volver a saludarlos y bueno, viene un momento importante. Estamos realmente agradecidos con las personas que han sido generosas durante este tiempo, aún en medio de las dificultades y la situación que ha sido difícil para algunos. Muchas personas han mostrado su generosidad al hacer sus donaciones, al hacer sus ofrendas, diezmos, y estamos realmente agradecidos. Si usted aún no ha podido hacerlo, no sabe cómo hacerlo, puede dirigirse a las oficinas del Emporio, allí de 8 a 12 y de 2 a 6 en horario de oficina. Usted puede depositar su ofrenda o preguntar cómo puede hacerlo. Si quiere hacerlo por medios electrónicos, también está el número de la iglesia para que lo haga, si no sabe cómo hacerlo. Y oramos por esto. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu provisión. Gracias por lo abundante que eres para con nosotros. Gracias por proveer aún en medio de estas situaciones que vive el país. Parece que el país está en caos, pero nosotros, tus hijos, Señor, vemos tu mano, vemos tu provisión, vemos tu protección. Muchas gracias, Señor, por hacerte real en nuestras vidas, por tener cuidado de nosotros aun cuando somos tan infieles. Señor, te pido que sigas teniendo control de la economía, sigas teniendo control de todo este tema del dinero y del sustento en nuestros hogares, en los hogares de todas las personas que hoy nos están viendo. Muchas gracias, Señor. Dejamos esto en tus manos y en tu presencia, confiando y creyendo en que tú estás al control. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, y viene un momento supremamente especial para nosotros y yo sé que para muchos de ustedes es el momento en el que podemos interactuar allí mientras viene este instante y sabemos quiénes están realmente conectados, quiénes están ahí. Hay muchas personas que se conectan y que nunca saludamos de verdad, que sabemos que están conectadas pero se nos olvidan, no porque no las pensemos, sino porque de verdad se nos pasa. Entonces no hoy las tenemos visto hace mucho tiempo también no las vemos, entonces hoy tenemos una lista para que no se nos pase absolutamente no, para que no se nos pasen estas personas que hemos pensado y que no hemos saludado. Y no hemos nombrado. Tenemos a Alicia Luna, a Zuli, su esposito, y su hija, y su nieta, y su hijo Juan Pablo. A su familia en general. A la familia de Zuli la saludamos. A Rigoberto, a Lucía, a Ofelia, a Marcos, a Ángela Borges, a Nancy Delgadillo, a Claudia Lozano, Luz Albeira y Carlos, su esposo. Y a su familia. Y a sus hijos también. A Rubiela, la mamá de Mónica Suárez. A Mónica Suárez. A Felipe, el hermano de Mónica Suárez. Carlina, o sea, y a Rubiela y a su familia. O a Mónica Suárez y a su familia. yo quiero decir los nombres. Carlina y Jonathan, su nieto. A Marisol y Enrique, su esposo. Y su hijo, tan bello, su hijo que estaba en básico. No recuerda el nombre del hijo. No. Coloque ahí el nombre del niño para saber cómo. Marisol, es que era el nombre de su hijo. Se nos olvidan los nombres. Faustino y su esposa, Jennifer Caro, a David, que está en Australia. En Australia, a Denis Macías. ¡Ay, señor! Extrañamos a Denis Macías. Y a su familia en general, porque también son bastantes. Sí. A Stephanie Guataquira, a esa bebé hermosa, Stephanie, uy, yo la amo. Y Bernarda, tú. A Guillermina, gracias. A Guillermina, a Rosario y a su esposo y familia, a su hijo Larry, a Milena Albarracín, a su esposo y familia. Y bueno, se nos escapan. Iván Sánchez.
Perdón, Iván Sánchez. Iván Sánchez Ella y quiere ser muy puntual. a los cumpleañeros de esta semana, Javier, Andrés Miranda y Esteban, los amamos, feliz cumpleaños, esperamos pronto Poder celebrar Celebrar. juntos, y si usted quiere compartir algo con ellos, les puede enviar un domicilio, ellos estarán felices de que usted les celebre el cumpleaños. y bueno, Llega el momento supremamente, todos los momentos son supremamente especiales, cada momento es supremamente especial, pero hay un momento en particular muy especial y es el momento de la predicación de la palabra. Y ¿quién tiene pero antes tenemos un saludo. antes Un saludo, no, perdón, un anuncio. Tenemos un anuncio y es que hoy sale nueva clase de niños. A las 4 de la tarde sale clase para los niños, entonces para que tengan a sus chiquitos muy pendientes del canal de YouTube para que se conecten y lo puedan ver. Ahora sí. Bueno, listo, ahora sí, entonces es el momento de la predicación. ¿A quién está a cargo de la predicación en este día? Hoy tenemos a Walter Fuentes con un súper mensaje para todos los fans de Walter y sus para los predicaciones. y para los fans de la palabra también. Sí. Por eso, fans no de Walter, sino de Ah, sus sí, predicaciones. sí. Claramente. Entonces, para que estén súper pendientes, cojan cuadernos, saquen el celular, escriban O presten atención. o presten atención para que graben toda la información y toda la palabra que Walter tiene hoy para nosotros. Bueno, Dios les bendiga. Chao. Buen día para todos. Para mí es una alegría estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio siempre que puedo estar acá al frente y compartirles algunas reflexiones sobre la palabra de Dios. De verdad me siento muy honrado y muy agradecido con Dios de tener este espacio, compartir este espacio con ustedes. Y antes de empezar, me gustaría saludar a personas muy especiales, de los que estoy muy contento que estén conectados con nuestras transmisiones desde que empezó la cuarentena, y es mi familia en Bogotá y en la mesa Cundinamarca, a quienes les envío un saludo, a mis tías. De verdad me alegra mucho que estén siguiendo las transmisiones, que estén escuchando la palabra de Dios. Y bueno, un saludo a mi tía Miriam, a mi tía Milena, a mi tía Rosita, a mi tía Lucy. Un abrazo para ustedes, a toda su familia. Estoy muy contento de que estén ahí conectadas siempre. Y hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante acerca de la vida de un personaje del Antiguo Testamento que se llama Jonás. Muchos de ustedes, no sé, algún momento escucharon hablar de Jonás, algunos es la primera vez que van a escuchar, pero Jonás es un profeta bien particular, distinto a todos los demás profetas, realmente distinto. O sea, su mensaje, su vida, el libro como tal es un libro bien distinto a todos los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, y creo que hoy podamos hablar un poco al respecto de este libro. Hace unos días publiqué algo en Facebook sobre una pregunta, algo así como una encuesta, como qué piensas o por qué nos ofendemos tan fácilmente, o qué tanto te ofendes o con qué tanta facilidad te ofendes, y recibí muchísimos comentarios. Todavía no los he leído todos porque fueron bastantes, me tomé el tiempo de responder algunos, y estoy en el proceso de montar una serie de predicaciones o una serie de temas que tengan que ver con la ofensa o por qué nos ofendemos tan fácilmente, si es sano hacerlo, si es normal, hasta qué punto es sano. En fin, vamos a estar hablando un poquito de esto, y hoy parte de lo que voy a hablar hoy tiene que ver con la introducción de esto, porque yo sé que al respecto hay muchas conclusiones que pudiéramos sacar y va a ser bien interesante poder hacer este ejercicio, pero hoy quiero que nos concentremos en algo que parece curioso y sería improbable que existiera, y es que nosotros los seres humanos nos ofendemos con Dios o con algunos de sus atributos, o de alguna manera nos sentimos ofendidos por cosas que Él hace o que suceden a nuestro alrededor y que están en control y en voluntad de Dios. Alguno pudiera pensar como, pero ¿cómo como seres humanos nos podemos ofender? Pues si Dios hace algo, por el contrario deberíamos alegrarnos.
Pero a través de la vida de Jonás y de lo que vamos a hablar, vamos a ver nuestra vida reflejada en ciertas situaciones que pudieran destapar nuestro corazón, poner como un espejo enfrente de nosotros y darnos cuenta que en ocasiones sí podemos ofendernos con Dios o con su manera de obrar o con su voluntad. Y es algo que pudiéramos hoy reflexionar y arrepentirnos de esto y empezar a revisar nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos guíe. Así que me gustaría orar para iniciar. Papá, gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que tú eres al dejarnos las Escrituras, al permitirnos acercarnos a tu voluntad, a lo que tú haces, Señor. Gracias porque en medio de nuestra maldad, de tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, podemos encontrar descanso y alivio en tu palabra, en tus palabras. Escuchamos tantas palabras alrededor que contaminan nuestro corazón de egoísmo, de egocentrismo, de sentidos de superioridad, pero tu palabra nos recuerda la verdad, nos centra, nos equilibra, nos da balance, es como nos centra en las verdades de Cristo, en el carácter de Jesús. Y hoy deseamos que tu palabra nuevamente nos ilumine a través de esta predicación y que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y más que nunca estamos viviendo en una sociedad en la que cada uno tiene como tesoro. O sea, en esta sociedad en la que vivimos, cada persona o la mayoría de las personas tenemos un tesoro o tenemos como tesoro un sentido de superioridad frente a los demás, en cualquier área. Algunos sienten superioridad moral frente a otros, otros tienen un sentido de superioridad académica, cultural, algunos que nacieron en un país o en otro, en una región del país o en otra y se sienten superiores. Otros, aparte de la cultura, otros económicamente se sienten superiores, intelectualmente también se sienten superiores. Entre otras, hay muchas, digamos que hay muchos aspectos o de muchas maneras pudiéramos sentirnos superiores a las demás personas. Y esto nos hace huir de la voluntad de Dios por temor a dejar de ser superiores. Y me explico este punto, es solamente mi introducción. Y es que estamos en una sociedad en la que alguien que tiene un iPhone en la mano se siente superior a una persona que no tiene celular o tiene un Android. Alguien que tiene un vehículo de alta gama se siente superior a alguien que anda a pie o alguien que, en fin, parece que el dinero, el estatus, algunas posiciones económicas, yo qué sé, cualquier motivo encontramos para sentirnos superiores a los demás. Y eso es un problema, sobre todo cuando intentamos seguir la voz de Dios. La voz de Dios que nos dice muchísimas veces, o nos puede decir muchas veces, hey, yo tengo un camino distinto para ti. Y entonces tenemos temor de perder nuestra superioridad, ¿no? De pronto la voz de Dios para aquella persona que tiene su vehículo grande y no sé, Dios le ha permitido tener un buen vehículo y de pronto siente ese sentido de superioridad con los demás. Algún día Jesús le habla a su corazón o Dios le habla a su corazón y diga, hey, recoge a esta persona y quiero que la lleves allí, o sientas en el corazón que tienes que recoger a alguien cuando vas en un día lluvioso, yo que sé, algo como eso, y dentro de ti dices, uy, no lo haría porque me ensucia el carro, porque no sé quién es, porque... Entonces, lo que estoy intentando decirte es que hay ciertos aspectos de nuestro corazón que tienen que ver con el sentido de superioridad en cualquier área, que nos impiden hacer la voluntad de Dios porque tenemos temor que nuestra superioridad se acabe y entonces seamos como nosotros pensamos como el resto de personas que no tienen o que no son lo que nosotros somos. Y esto le pasó a Jonás. Ahora, la voluntad de Dios, si las personas preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Pues algunas personas preguntan esto queriendo saber su futuro o cómo es que tienen que vivir. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo me levante más tarde, más temprano? Y empieza este juego de preguntar cuál es la voluntad de Dios para cosas así como específicas. Pero olvidamos las cosas generales. Y las cosas generales son, la voluntad de Dios es que nosotros seamos mansos y humildes. Y recuerdo estas palabras de Jesús que son extraordinarias, que decían, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Ahora, nosotros no somos mansos y humildes. Por el contrario, tenemos un corazón orgulloso y lleno de egocentrismo que nos enoja muchísimo ver que nuestros enemigos o cualquier otra persona tengan el favor de Dios o disfruten de cosas que nosotros no tenemos.
Nos enojamos con Dios cuando vemos que trata con igual o con más misericordia a quienes a nuestro parecer no merecen que Dios tenga misericordia con ellos. Esto nos lleva a un estado de frialdad y, como les decía, de orgullo frente a las necesidades y problemas de quienes nos rodean y a un mal concepto acerca de quién es Dios. Aún así, con todo y esto, la misericordia de Dios es nueva, siempre es nueva, cada mañana y es para siempre. Y aunque merecemos un gran castigo por nuestra estupidez de creernos superiores a todos, y aunque no mereciéramos su misericordia y su gracia, aún así, con todo y esto, su misericordia nos sostiene, nos abraza, está hoy para nosotros, está aquí para decirnos, hey, tengo una palabra para desbaratar tu orgullo, para destruir tu soberbia, la mía, que sigue siendo destruida constantemente y que parece que uno dice como, Señor, ¿cuándo vas a acabar con mi orgullo por completo? Es una lucha, es una batalla que espero que usted también libre, sea consciente que estamos librando esta batalla en contra de nuestro orgullo y soberbia. Y hoy la palabra nos va a ayudar a encontrar recursos de gracia para ser libres de este sentido de superioridad, esta soberbia, este orgullo con el que vemos a los demás que nos impide muchas veces hacer la voluntad de Dios. Como les dije, vamos a hablar sobre Jonás. Y Jonás es un profeta bastante distinto a los demás. El libro de Jonás es un libro que aparece en el Antiguo Testamento y está en el contexto de un pueblo judío que era bien celoso de sus costumbres y que veía con mucha superioridad a las demás naciones que no eran judías. Ahora, ellos veían esto de una manera más fuerte que el racismo que conocemos hoy. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios y las demás naciones son unos paganos, pecadores, y aunque tenían razón en lo que decían, porque claramente las demás naciones eran paganas y hacían cosas detestables, como la ciudad que vamos a ver, lo que no tenían razón era para que ellos se sintieran mejores que los demás, sencillamente porque Dios los había escogido, aun cuando ellos eran igual de perversos en su corazón. Entonces vemos a un profeta que es parte de un pueblo que tiene demasiado fastidio por las demás naciones. Y el fastidio era grande, no era cualquier cosa, era un fastidio bastante grande, era un odio, se pudiera decir que era casi que odio, no quiero estar con él, no quiero ni siquiera compartir un rato con él. Y era había una barrera grande entre ellos y parecía que era gente despreciable, no teníamos por qué voltearlos a mirar, pensaban ellos. Ese era el fastidio que tenían hacia las demás naciones. Pero había una nación en especial que era Nínive. Nínive construida por Nimrod. Nimrod, bisnieto de Noé, imagínate. Y Nimrod construyó Nínive y era una de las ciudades más grandes de aquel entonces, una ciudad digamos que pudiera ser la ciudad más avanzada en cuanto a civilización, pero asimismo también era una ciudad que estaba llena de pecado. Tanto era la maldad que la maldad subió hasta el cielo, dice la palabra en algunas versiones. La maldad de ellos era horrorosa. Realmente hacían cosas detestables, despreciables, perversidades sexuales horrorosas. Y ellos estaban tan apartados de Dios y era tan conocida su fama alrededor de esta nación que los judíos veían a Nínive como la peor ciudad y la que más odiaban. En ese contexto, Dios le habla a Jonás y le dice, Jonás, la palabra de Dios mismo a Jonás, dice el versículo 1 del capítulo 1, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. En este contexto, Dios dice, ve a ellos. Ahora, imagínate a la persona que tal vez tú menos quieres, ¿ok? No una persona en específico, algunos dicen, yo la verdad no tengo enemigos, pero vamos a ponerlo así. Voy a ir desde ejemplos sencillos hasta ejemplos un poquito más cercanos a nuestro corazón. Piensa en que tú eres un hincha, mejor dicho, de esos hinchas fanáticos de Nacional y Dios se levanta y te dice como, ve a la hinchada de Millonarios, yo qué sé, una cosa así. Y ve, levántate y ve y haz esto. Es como, yo no quiero ir con ellos. O voy a poner algo más candente. Partidos políticos, ¿no? Que tú eres conservador de derecha o tú eres más de izquierda o tú eres de esas personas que actualmente se consideran del centro o apolíticos o yo qué sé. Y Dios se levanta y dice, ve a aquellas personas a las que tú consideras yo jamás hablaría con ellos.
En otros casos, nuestra ideología. Ve donde personas que piensan tan distinto a ti, ateos, gnósticos, agnósticos, de otras religiones, no sé, ¿qué personas de la sociedad tú consideras que no merecieran que tú les voltearas a ver? No sé cuál sería tu población, pero sé que todos tenemos cierto recelo con alguna parte de la población actualmente. Pues el fastidio de Jonás fue demasiado alto y yo quiero hablarte de 5 cosas o 5 reacciones de Jonás, pero también 5 reacciones de Dios o 5 manifestaciones de Dios, de la misericordia de Dios en todo el libro de Jonás. Voy a estar leyendo muchísimo, así que quizá no lo voy a estar viendo mucho a la cámara, pero espero que puedan estar atentos y arrancamos. Primera actitud de Jonás, y el primero es el fastidio de Jonás hacia los ninivitas. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir. Nínive, mira, es muy chistoso. Dios les dice, levántate a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y dice, Jonás se levantó, pero para huir. Y eso parece muy chistoso porque yo me imagino a Dios diciéndole, hey Jonás, levántate, ve a Nínive. Y Jonás es como que, ok, sí, me levanto y me voy para otro lado. Es como muy chistoso. Él iba a huir. ¿Y por qué Jonás huye? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la razón principal de que Jonás huye es porque Jonás tenía temor que él fuera a hacer lo que Dios le decía y Dios no hiciera eso. Es decir, más adelante lo vamos a ver, pero Jonás conocía a Dios y por eso no quería ir. Aparte que odiaba a este pueblo ninivita, los fastidiaba, les tenía fastidio a estos ninivitas. Aparte de eso, él sabía que Dios iba a tener compasión de ellos. Es más, Jonás sabía que ya Dios había tenido compasión de ellos porque estaba enviando a uno de sus profetas. Y eso era como que, ay no, qué pereza, mejor me voy para otro lado. Segunda actitud de Jonás. Jonás cree que puede huir de la voluntad de Dios. Versículo 3. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estaba a punto de romperse. Tan grande era la superioridad de los judíos que creían que Dios solo vivía en Israel. Mira, Jonás se creía tanto y los judíos se creían tanto que ellos pensaban, según vemos este relato, que Dios vivía en Israel, que si él se iba de Israel para cualquier otro lado, Dios se iba a quedar en Israel como, qué pesar, este man se me voló, se fue. Una locura. Jonás, siguiente cosa que me sorprende es, Jonás paga un pasaje para huir de la presencia de Dios y sus instrucciones. Y esto de que Jonás paga un pasaje para huir de la presencia de Dios me hace pensar y preguntarme algo. Me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Qué entretenimiento estamos pagando para evadir la voz de Dios que nos llama constantemente a su camino o a su voluntad? ¿Qué entretenimiento, voy a repetirlo, qué entretenimiento estamos pagando para evadir la voz de Dios que nos llama constantemente a su camino o a su voluntad? Les pregunto esto porque tanto entretenimiento tenemos a la mano, en celular, en Netflix, Amazon Prime, lo que sea que consumas, televisión, canales nacionales, lo que sea. Tenemos tanto a la mano de entretenimiento que eso muchas veces logra apagar la voz de Dios. Logra opacar la voz de Dios. Y Jonás pagó algo para huir de la presencia de Dios. Y tal vez nosotros hoy estamos pagando suscripciones de entretenimiento a televisión por cable, Netflix, YouTube, lo que sea. Y eso nos hace evadir, tener que enfrentarnos con nosotros mismos y con Dios, la manera como estamos llevando nuestra vida. A veces hay personas que se duermen viendo televisión. Es la mejor manera de no pensar, de no tener que pensar en las cosas importantes, en enfrentarme con mi conciencia, con Dios, con el Espíritu Santo, tener esa charla con mi esposa, con mis hijos. Prefiero que sigan pasando los días y me entretengo. Ya amaneció, tengo que irme a trabajar, chao. No.
hay que hacer pausas, hay que estar solos, hay que reflexionar. Pero pagamos para huir del llamado de Dios. Y esto lo hizo Jonás también. Entonces llevamos dos aspectos de Jonás, el fastidio de Jonás hacia los ninivitas. Y en ese la pregunta es, ¿quién es tu Nínive o quién es nuestro Nínive? ¿A quién odiamos o a quién repudiamos de esa manera? El segundo es, Jonás cree que puede huir de la voluntad de Dios, y en ese sentido la pregunta es, ¿qué entretenimiento estamos pagando para evadir la voz de Dios? La tercera es la religiosidad de Jonás. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Okay. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Versículo 9, él les respondió, la respuesta de Jonás me sorprende, no sé, logra como sacarme un poquito de quicio, porque la respuesta de Jonás es, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Mira, si tú tienes la convicción que Dios es el creador del mar, la peor idea que se te puede ocurrir es huir de él en un barco. Es la peor idea que se te puede ocurrir. Pero nota que Jonás ni siquiera sabe lo que dice. Es solo palabras religiosas. Si él entendiera que realmente Dios es el creador del mar, ¿estaría dispuesto a huir de él en un barco? Realmente me parece algo tonto. Pero mira que los hombres que eran los marineros, quienes no eran hebreos, que eran extranjeros, que no conocían a Dios, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán, porque obviamente no querían tirar a Jonás, e intentar hacer lo que más podían y llegar a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Me encanta esto. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Realmente a través de este pasaje veo ciertas cosas importantes. Primero, que muchas veces nuestra estupidez no tiene límites. Jonás, como les decía ahorita, teme al Dios creador del mar y huye en un barco. Jonás no sabía lo que decía. Su religiosidad lo cegaba y no le dejaba ver claramente quién era su Dios. Y la pregunta para este punto es, ¿cuántas cosas de las que dices realmente no las entiendes y no las crees? ¿Por qué les digo esto? Porque la religiosidad con la que nos acercamos a Dios muchas veces puede hacer que ni siquiera entendamos lo que estamos diciendo cuando nos relacionamos con Dios. ¿Entiendes las palabras que le dices? ¿Lo que cantas? Yo creo que cuanto más, el momento en el que más pudiéramos nosotros mentir inconscientemente es cuando cantamos. Porque a veces no tenemos ni siquiera en cuenta qué es lo que estamos diciendo cuando estamos cantando o cuando oramos en público. Y son cosas que pudiéramos reflexionar. ¿Cuánto de lo que decimos realmente entendemos y creemos de verdad? A veces decimos, Dios, tú que todo lo ves. Y es, si realmente entendiéramos y creyéramos que Dios todo lo ve, ¿podríamos seguir viviendo de la manera en la que vivimos? No sé. Pero otra cosa que me sorprende es esto, es cuando personas que no conocen de Dios son más sensatas que tú. Eso es algo extraordinario porque todo Jonás se trata de personajes que hacen cosas que no esperan que hagas. ¿Qué esperas que haga un profeta? Que cumpla la voluntad de Dios y obedezca, pero este profeta decide ir para otro lado. ¿Qué esperas de unos marineros que no conocen de Dios?
y son perversos, vienen de tierras perversas. ¿Qué esperas de ellos? Esperas que no les importe nada y votaran a Jonás, hermano, usted es el problema, chao. No, pero por el contrario, ellos se arrodillan, claman a Dios y dicen, Dios, no tomes en cuenta la sangre de este Señor en nuestras manos y sabemos que tú has hecho como tú quieres, hazte cargo, pero con temor en su corazón. No esperábamos que ellos hicieran eso. Así que muchas veces personas que no conocen de Jesús nos dan lecciones más fuertes que nosotros que conocemos de Jesús. Y les cuento una anécdota. Ahorita que estábamos en cuarentena, un día tuve que ir a recoger algunas cosas en el centro y salí en mi vehículo y cuando me di cuenta no llevaba tapabocas, no tenía un tapabocas, pero igual tenía que hacer la vuelta. Entonces me bajé y estaba ahí, no sé qué, hablando con alguien en el centro, no tenía tapabocas. Llegó una persona, se incluyó en la conversación. Empezamos a hablar y esta persona empezó a hablar del evangelio y los cristianos, no sé qué, y bueno, al final la persona con la que yo estaba hablando inicialmente dijo, no, es que él es pastor. Entonces dijo, pero no tiene tapabocas, dando mal ejemplo. Y para mí fue como, como rayos, ¿aquí qué digo? O sea, no tengo nada que decir, ¿sí? Entonces la persona que estaba hablando conmigo fue y me regaló un tapabocas, como que me salvó la vida. Y entonces él iba con toda su protección, con todo, y ese día me habló como, hey, ¿qué falta de sensatez tienes en este tiempo? Y esto es cuando personas que no conocen de Dios actúan de manera más sensata que tú. Eso es como Dios intentando advertirnos o intentarnos mostrar nuestra maldad, nuestra insensatez. Ahora mira que Jonás, a punto de morir, seguía en su religiosidad y dramatismo, que creo que es una muy mala combinación, la religiosidad y el dramatismo, e hizo esta oración. Dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, una cosa que tú tampoco esperas que suceda. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar a tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Si leyéramos esto sin conocer el contexto de la historia, podríamos decir, wow, qué tipo tan espiritual, qué personaje, es un salmista, le escribe poemas a Dios, y es hasta lindo, pero viendo lo que está pasando y lo que va a pasar después, nos damos cuenta que esto eran solo palabras dramáticas y religiosas de Jonás, que incluso Dios usó para ser escritas en la Biblia y que nos quedaran como un lindo canto, un lindo poema, inspirado por el Espíritu Santo. Jonás dijo esto, pero en su corazón realmente era pura religiosidad. Y lo podemos ver porque más adelante la actitud de Jonás no cambió en lo absoluto, aun cuando estaba en el vientre de un pez gigante en el medio del océano, en la nada. Aún después de vivir una experiencia como esa, Jonás no cambió su actitud hacia las demás personas ni hacia la misericordia de Dios. Cuarta cosa, Jonás, el fastidio de Jonás hacia la misericordia de Dios. Capítulo 2 dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pero mira que antes de esto, vamos a seguir leyendo. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una gran ciudad de un recorrido de 3 días. Ok, antes de esto, en el capítulo anterior, al final del capítulo, dice que el gran pez vomitó a Jonás. Algunos han creído que Jonás estaba yéndose a Tarsis, que era el lugar al que quería ir, y que el pez grande lo llevó hasta Nínive y lo botó en las playas de Nínive. Pues no, porque Nínive no queda ni cerca de una playa. Así que al lugar donde el pez grande vomitó a Jonás fue al mismo lugar donde él partió. El mismo lugar de donde él seguramente tomó su pasaje para irse en un barco. Así que Dios no fue que lo botó a Nínive, porque vuelvo y les digo, Nínive no queda ni cerca
de las playas del Mediterráneo, ni de ninguna de las zonas de allí. Lo botó al mismo lugar de donde Jonás había decidido huir de la presencia de Dios, y ahí en ese lugar, otra vez Dios le habló lo siguiente: la palabra del Señor vino por segunda vez. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás empezó a recorrer la ciudad camino de un solo día. Y miren lo que predicaba. Este era el mensaje de Jonás: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Eso fue todo lo que dijo Jonás. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. No decía nada más. La ciudad era de camino de 3 días, pero él solamente se tomó un día para decir estas 5 palabras en hebreo: durante 40 días Nínive será arrasada. Pero mira el versículo 5, pasó lo que no esperas que suceda. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, incompasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Qué dramático, Jonás. Y el Señor le dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Versículo 5, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Jonás se fastidió con la misericordia de Dios. No pudo alegrarse en ver su obra en otros. Sencillamente su orgullo y arrogancia le hacían tener rabia hasta la muerte. Es increíble. Ahora, ¿por qué se fastidió Jonás? ¿Y por qué hay tanta incomodidad? ¿O por qué Jonás se sintió ofendido con Dios? Hay una pregunta que me gustaría hacer, es ¿por qué te fastidió tanto ver que Dios tiene compasión de quienes te caen mal? ¿Por qué a veces pensamos en nuestro corazón: ¿cómo es posible que éste siga vivo? Y algunos dicen: seguro es por el dicho que dice: hierba mala nunca muere. Y te hago otra pregunta: ¿qué pasaría si alguno que te ha hecho la vida imposible recibe el favor de Dios y es puesto en mejor posición que la tuya en cualquier escenario? ¿Cuál sería nuestra reacción? Estoy seguro que nuestra reacción sería de fastidio, como: hey Dios, ¿por qué? ¿Por qué permite esto? Nos da fastidio ver que Dios tiene compasión de personas que, a nuestro parecer, deberían recibir condenación, juicio, que el fuego de Dios viniera sobre ellos. Algunos salmos me gustan porque dice: no tengas envidia ni tampoco te enojes cuando el malvado prospere. Algunas personas dicen: pero ¿por qué? Vea, esta gente tiene plata, tienen fincas, y se portan tan mal, son corruptos, hacen malos negocios, engañan a personas y aparte suben sus fotos a Instagram diciendo: gracias a Dios por las bendiciones que me da. Es como, y yo aquí que me he esforzado por agradar a Dios y no tengo ni para comprarme un buen vestido. Algunas veces te puede pasar eso. Nos fastidia un poco ver esto. Y el fastidio de Jonás hacia la misericordia de Dios nos hace pensar en nosotros. ¿Qué pudiéramos pensar cuando pasan este tipo de cosas a nuestro alrededor? Siguiente cosa, la compasión de Jonás, es la quinta cosa. La compasión de Jonás por cosas menos importantes que el ser humano. Resulta que el Señor dispuso
que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra en su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró, pero al rayar el alba, es decir, al amanecer, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, vean que Dios dispuso muchas cosas. Un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que esta vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y entonces Jonás dijo, tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿No he yo de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas y muchos animales? Hay una pregunta que puede ser incómoda, pero ¿sientes más compasión por un animal que por un ser humano? He conocido personas que tienen más compasión de los perritos y los gatos. No digo que esté mal tener compasión de los animales, pero ¿sientes más compasión por un animal que por un ser humano? ¿Por un árbol, por un bosque que por un ser humano? Es cierto que los seres humanos hemos hecho un desastre con nuestra especie, la manera que hemos dañado el planeta, pero aún así tenemos derecho de sentir más compasión por un animal, por una planta que por un ser humano. ¿Es eso lo que esperas que Dios considere como justo, como bueno? Algunas personas sienten más dolor por un celular, por dinero, por bienes materiales que por un ser humano. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y en ese sentido debemos revisar nuestro corazón. Ahora, la misericordia de Dios hacia otros, en especial otros que no me caen muy bien, pone al descubierto nuestro sentido de superioridad, nuestro fastidio por quienes no piensan igual que yo. Muestran nuestra religiosidad, pero también nuestro fastidio hacia la misericordia de Dios. Y quiero terminar con esto, y es la misericordia de Dios. Mira que Dios tuvo misericordia hacia Nínive, y lo podemos ver cuando Dios le proveyó a Nínive un mensajero y un mensaje. Dios estaba pensando en salvar a esta nación, no en destruirla. Y quiero también decirte algo, los juicios de Dios son un llamado de amor para que el arrepentimiento germine. Algunas personas que dicen, hey, la iglesia no debería emitir juicios sobre nadie, no debería decirle a las personas como, ay, mira, eso está mal. No, la iglesia más bien debería abrazarlos y querer a todos los que hacen mal. Y digo, mira, hay veces la mejor manera de amar a alguien es decirle la verdad. Porque Dios utiliza sus juicios, es decir, sus sentencias, como una manera de llamar a las personas al arrepentimiento, que las personas se den cuenta de su mal camino. Tal vez nadie les ha dicho de manera concreta a algunas personas que lo que hacen desagrada a Dios y que para donde van sus vidas es un camino terrible. No es un buen camino. Y los juicios de Dios son un llamado de amor para que el arrepentimiento germine. Así que la misericordia de Dios hacia Nínive, parte 1. Luego, la misericordia de Dios hacia los marineros. En capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Mira que marineros paganos, impíos, estaban rendidos ante la misericordia de Dios. La respuesta humilde de los marineros es sorprendente, y sobre todo contrasta frente a la respuesta altiva del profeta, que dijo, esta tormenta es por mí, yo provoqué todo esto. Qué altivo. Qué soberbio. Pero los marineros humildemente temieron al Señor, hicieron sacrificios, le hicieron votos. Tercero, la misericordia de Dios hacia Jonás. Capítulo 1, versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios había decidido hacer de Jonás su mensajero, y ni sus propios intentos, es decir, ni los propios intentos de Jonás de morir o que lo mataran, pudieron contra los deseos de propósito y misericordia de Dios hacia él. Y en ese sentido quisiera decir algo, aquellas personas que han intentado incluso suicidarse, quitarse la vida. Mi amigo, si has pensado en quitarte la vida, ni tus propios deseos de morir o de intentar matarte o que te maten, van a poder en contra de los deseos de propósito y misericordia que Dios tiene para ti. Capítulo 2, versículo 10 dice, entonces el Señor dio orden al pez
y este vomitó a Jonás en tierra firme. Puede ser que tú hayas desperdiciado tu vida y tus recursos para estar lejos de Dios, pero Dios se va a hacer de cualquier cosa para vomitarte en su propósito. No suena muy alentador, pero sería lo mejor que nos pudiera pasar. Cuarto, la misericordia de Dios hacia Nínive, parte 2. Versículo 10, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y la palabra que usó Jonás para dar su sermón, de 5 palabritas nomás, fue arrasar. Arrasar en hebreo es hafak o hapak. Arrasar en el contexto de otros pasajes del Antiguo Testamento es visto como girar o cambiar de dirección, lo que podríamos llamar hoy en día arrepentimiento. Pero el término fue tomado por Jonás como destrucción. Jonás lo único que decía era, dentro de 40 días Nínive será arrasado. Y cuando Jonás decía esto, lo único que pensaba era que literalmente Dios iba a arrasarlos, a acabar con ellos. Pero para el inspirador del libro, que es el Espíritu Santo, este mensaje que Jonás estaba dando tenía otro significado y era algo así como lo siguiente. Entonces Jonás, capítulo 3, versículo 4, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será transformada. Mira que Jonás pensaba que arrasado era destruido, pero para Dios era transformado. Qué término tan lindo este, hafak, arrasar. Lo que algunos piensan que es la destrucción, para Dios realmente es la transformación. Yo he tenido que decirle algunas veces a ciertas personas esto. Y es tal vez lo mejor que te podría pasar ahora es que Dios te destruya o te arrase. Pero cuando estoy diciendo esto no es que Dios te mate, sino que te transforme. Porque Dios no va a arreglar tu vida. No, Dios la va a destruir para hacer de ella una nueva vida. El propósito de Dios contigo, con nosotros, no es como, mira, tú tenías esto mal, yo te lo voy a arreglar. No, el propósito de Dios con nosotros es destruirnos, destruir lo que hemos construido de nosotros mismos, esa mala versión que hemos hecho de nosotros mismos, volverla polvo y de las cenizas, del polvo, Dios hacer una nueva versión para su gloria. Si tú estás nuevo o estás recién empezando este camino y estás pensando como, hey, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Dios quiere destruirte. Pero luego quiere construir una versión que dé gloria a su nombre. Y eso es algo que duele, es feo, pero al final termina en adoración, en gozo, en alegría. Es extraordinario. Por último, la misericordia de Dios hacia nosotros. Y tenemos que identificarnos con alguien en esta historia. Tú puedes ser un marinero, un ninivita, un judío, no sé quién seas, el profeta. Tal vez un marinero que no conoce de Dios y es la primera vez que lees o escuchas un mensaje de la palabra de Dios. O un ninivita que has cometido actos perversos y tú dices, yo creo que Dios no me va a perdonar jamás esto que yo he hecho. Cosas que solamente tú sabes. O eres un judío, tal vez un creyente que lleva años en la iglesia, un par de años o 5, 20 años, y miras con desprecio a las demás personas que no creen de la manera como tú crees. Pero no importa quién seas, seguramente ya te identificaste. La buena noticia es que la misericordia de Dios está hoy para nosotros. Dios en su misericordia ha pensado en ti, así como un día pensó en Nínive, y se ha provisto de un mensaje que es mucho mejor que el que Jonás dijo, y de un Salvador, que por suerte en nuestro caso no es Jonás, sino es Jesús. Y el mensaje es el siguiente: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es nuestro Salvador. Amigos, yo quisiera decirles que la misericordia de Dios a nosotros es muy grande. Nuestro sentido de superioridad ante los demás es ofensivo para Dios. Y a nosotros nos ofende que Dios tenga compasión y misericordia de otros. Pero quiero decirles que hoy Dios nos llama al arrepentimiento, a nuestra mala manera de vivir, al orgullo, la soberbia con la que vemos a las demás personas. Dios nos llama al arrepentimiento, nos dice, hasta aquí. Ofendemos al Señor, ofendemos su misericordia, su gracia. Ahora pensemos en esto. Jesús, que está por encima de todos, Cristo, Jesucristo, nuestro Salvador, Él se despojó de su grandeza y se hizo esclavo de todos nosotros. Entregó su vida en servicio, no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el camino que Él nos dejó.
Él era superior a todos y se hizo inferior para servir. Nosotros no somos superiores a nadie, pero cualquier cosa que se nos pega, que adquirimos, nos infla el ego, nos hace creernos superiores. Y yo sé que muchos hemos tenido problemas con familiares, con vecinos, con personas alrededor por ese orgullo de superioridad. Pero hoy el Señor nos llama a un camino distinto, al arrepentimiento, a entender que necesitamos doblegar nuestro orgullo e incluso arrepentirnos de las veces en las que nos ha ofendido, que Dios tenga misericordia o muestre su favor hacia personas que creemos no lo merecen. Papá, te doy gracias por tu palabra, por tu amor, por lo que tú provees para nosotros. Gracias porque a través de la vida de Jonás podemos entender que nosotros también vemos con tan malos ojos a otros que no piensan igual que nosotros, que constantemente ofendemos tu nombre. Incluso en tu nombre hemos traído tanta deshonra, en tu nombre hemos señalado, hemos maltratado tantas personas y hemos dicho la verdad pero sin amor, sin deseo de que la persona se arrepienta. Tal vez hemos sido como Jonás, que de verdad deseamos que Dios haga justicia y acabe con ellos y los meta en el fuego consumidor y les imponga la pena de muerte, que se pudran en la cárcel. Hemos tenido esos pensamientos como los de Jonás, que se sentó a ver la ciudad cómo iba a arder, pero al final lo único que ardió fue su cabeza del sol. Quizá nosotros a veces ardemos en ira porque a las otras personas les da mal cuando estamos esperando que les vaya. A las otras personas les va bien cuando estamos esperando que les vaya mal. Señor, perdónanos, perdónanos. Estamos en tus manos, nos arrepentimos. Ayúdanos a entender tu justicia y tu misericordia y a disfrutar de tu gracia para con otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.